Hola, el día de hoy haremos algo un tanto diferente, ya que por un lado habrá una invitada y por el otro se tomará una obra para hacer un desglose de los conceptos que en ella se ven contenidos, tales como sublimación, desplazamiento o condensación. Quizá sea bueno comenzar con una presentación breve de quien nos acompaña el día de hoy. Bueno, con nosotros se encuentra el día de hoy Sofía, estudiante egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana. En dicha universidad cursó la carrera de psicología y, por lo que tengo entendido, le gusta el psicoanálisis. Actualmente se dedica al dibujo y a la composición de algunos textos. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy un poco nerviosa y feliz de estar aquí. Al contrario, gracias por aceptar la invitación y bueno, sin más que agregar, sería bueno aclarar un poco de qué se va a tratar esto. La obra en sí es la siguiente: un dibujo digital compuesto de tres elementos principales. Primero, las gemelas Grady. Después, la cabeza de calabaza, que hace referencia a Sam, el espíritu de la película Trick or Treat. Y por último, el esquema del espejo que se encuentra al fondo de la ilustración. En este momento vamos a poner la imagen para que puedan observarla. Ahora Sophie hará el favor de contarnos un poco más acerca de las gemelas Grady. Claro, ahora profundizando justamente en este elemento, pues las gemelas Grady se conocen como tal debido a la interpretación que le dio el director Stanley Kubrick. En realidad, en el libro e incluso al principio de la película se menciona nada más que son hermanas. En el caso de la película, Ullman le comenta a Torrance sobre la historia de los Grady y menciona que eran unas niñas que tenían entre 8 y 10 años. A pesar de esto, hay algo en esta representación del famoso director. Hace parecer que una es el reflejo de la otra, como si aprovecharan esta dualidad para poder mostrar los dos lados de una misma moneda. Pues además de tener la misma vestimenta, también hablan con el mismo tono y al mismo tiempo. Aún con los datos anteriormente compartidos, las actrices en realidad que representaron a estas niñas sí son gemelas. Aún con el libro, es poca la información que se tiene de estas hermanas. Lo que sabemos es cómo murieron y quién las asesinó. En el primer capítulo, durante la entrevista de Torrance, el señor Ullman le relata lo que sucedió con uno de los individuos que se hospedó en el hotel durante el invierno del 70 al 71. Nos comentan que Delbert Grady era un alcohólico que tenía una esposa y dos hijas. La familia se aisló en el hotel por 5 o 6 meses con el fin de cuidar el hotel. Permitir la estancia de toda una familia le pareció a Ullman la mejor opción para disminuir de alguna forma la soledad, pero pues el resultado fueron 3 asesinatos y un suicidio. Ullman considera que se debieron al alcoholismo de Delbert y a lo que llaman fiebre de encierro, lo que Torrance define como, y cito, la forma popular de denominar una reacción claustrofóbica que puede darse cuando varias personas se encuentran encerradas durante un tiempo prolongado. La sensación de claustrofobia se exterioriza como aversión hacia la gente con quien uno se encuentra encerrado. En los casos extremos puede dar como resultado alucinaciones y violencia, que pueden llevar al asesinato por motivos tan triviales como una comida quemada o una discusión sobre a quién le toca lavar los platos. Cabe destacar que esto se está grabando durante una pandemia en donde las personas han estado encerradas ya un buen rato y quizá resulte un tanto peculiar que, por lo menos en mi caso, no sé el tuyo, no he escuchado nada o no había escuchado nada hasta este momento de eso. Es, Como del término. ajá, del término, y tampoco he escuchado casos como que eso haya ocurrido por lo menos en la Ciudad de México. Que si es cierto, han llegado más pacientes por diversas situaciones, como violencia en casa, pero no lo refieren como a alucinaciones o cuestiones, pues como se definieron anteriormente. Es, es peculiar. También han llegado muchos pacientes por cuestiones como depresión, y supongo que eso tiene que ver con la falta de vínculo social a raíz del aislamiento. Claro, a final de cuentas, pues la familia o que estés encerrado en una habitación con alguien que consideres cercano, no implica que no sientas cierta soledad. Y considerando, bueno, en este caso específico del libro, pues estamos hablando de una adicción
lo cual complica mucho más las cosas y es el alcoholismo viéndolo, o el alcohol viéndolo como una droga muchísimo más accesible, por lo tanto puede ser mucho más peligrosa o más propensa a casos de violencia. Ahora bien, ya sabemos que estas hermanas fueron asesinadas por su padre. El dato que se nos proporciona unos renglones después es el siguiente: asesinó a las pequeñas con un hacha. En un video realizado por Rob Ager, que se puede encontrar en YouTube, se hace una observación muy interesante respecto a la película. Destaca que en esta interacción entre Ullman y Torrance da pie al entendimiento de las visiones de Danny respecto a unas niñas cuando se encuentra en el baño mirándose en el espejo, como si Kubrick estuviera preparando a la audiencia para esa escena e incluso dando otros datos que pudieran ayudar al entendimiento de por qué son gemelas. Podría haber algo en el reflejo, en esta función que tienen los espejos, que ayuda a Danny a entender mejor lo que sucede y sucederá. Tal vez las gemelas son representadas como tal porque Danny tampoco está solo, tiene a Tony, su amigo imaginario o su reflejo. El nombre completo de Danny es Daniel Anthony Torrance, lo que hace que el ver a las hermanas como gemelas no sea más que su capacidad para entender y prever su posible futuro. Ahora, después de esta primera aclaración, será bueno puntuar el siguiente concepto que está incluido en el dibujo. Sam. Sam, o Samain, de la película Trick or Treat, ¿qué papel desempeña y por qué nos interesa? Bien, en el film, Sam es un espíritu, el gran espíritu del otoño, que está a cargo de que las reglas de Halloween sean cumplidas. Es un representante de la ley, y es justo por eso que es de especial interés, ya que esa función se le atribuye al padre, lo que no es fortuito que sea una integración al dibujo, pues como ya vimos, fue el padre quien mató a las gemelas. Ahora bien, las reglas que Sam supervisa son las siguientes. 1. Siempre da dulces durante el dulce o truco. 2. Siempre usa un disfraz. 3. Nunca apagues la luz o vela de una jack-o'-lantern antes de medianoche. 4. Respeta a los muertos. 5. Siempre revisa los dulces que recibes. 6. No quites la decoración antes del 1 de noviembre. 7. Nunca lastimes al inocente. De no ser cumplida alguna de ellas, Sam castigará a la o las personas acosando, asustando e incluso matándolas, a menos que quien no haya cumplido comience a hacerlo. Esto dará pie a una argumentación más adelante, ya que el padre de las gemelas se puede entender como lo que Freud plantea en Tótem y Tabú, como el padre de la horda primitiva. Aquí me surge una duda. ¿Por qué Sam sería un cumplimiento de la ley? ¿No sería algo castrante desde un registro real, por decirlo así? Pues llega al punto de actos violentos. ¿Puedo pensar como ejemplo el caso del señor Krieg? No sería otro padre de la horda primitiva, porque si no se cumple con las reglas, ¿entonces puedes morir? Tal vez para contestar esto sea adecuado explicar un poco mejor cómo entendemos la ley y su cumplimiento, así como la diferencia entre esto y lo que sería el padre de la horda primitiva. En el texto, la noción de la ley en psicoanálisis, Cristina Danera menciona que desde el psicoanálisis, Lacan habla de la ley como unos principios fundamentales universales que subyacen en todas las relaciones sociales. Es la ley del significante, de la palabra. Uno de los ejemplos más utilizados es la prohibición del incesto. Esto se debe a que usualmente entre la figura materna y la bola de carne, el bebé, debe haber límites, leyes que limitan el goce en esta interacción, y quien impone la ley es la figura paterna, incluyéndose en ella. Otra cosa a tomar en cuenta es que la ley limita el goce y produce deseo. Al imposibilitar, moviliza. El deseo es búsqueda, imposible pero necesaria para el sujeto. Cuando hablamos de padre de la horda primitiva, nos referimos al mito de la horda primitiva, el cual Freud analiza con el fin de comprender el origen del complejo de Edipo, la prohibición y el horror del incesto. En su texto, Tótem y Tabú, Freud habla sobre las tribus en Australia. Menciona que para ellos un tótem es una comunidad, por lo que hay diversos tótems que tiene cada tribu. Dentro de cada una se tiene prohibido el incesto, pero no solo entre hermanos, hermanas, madre y padre biológicos, también con cualquiera que pertenezca al mismo tótem, ya que en cada tribu, cada hombre adulto también recibirá el nombre de padre, así como cada niño el de hermano. Para ellos, su tribu es su familia,
por lo que el linaje debe continuar con una tribu ajena. En caso de no respetar estos límites, el transgresor recibirá un castigo, el cual suele ser la muerte. Entonces, ¿Sam hace cumplir la ley o es mucho más autoritario que eso? Al menos, a mi parecer, es cumplimiento de ley, aunque el castigo puede ser algo exagerado. Claro, la muerte se oye extrema, pero mientras uno respete las reglas anteriormente mencionadas, no habrá mayor problema, que si es cierto, es algo persecutorio, psicotizante, quizá, pensándolo desde el caso de Shever, en el cual el padre era tan estricto que su hijo se psicotizó y su otro hijo se suicidó. Hubo algo muy peculiar que se puso en juego, pues el padre tenía un ideal de cómo debían comportarse los niños. En caso de que esto te interese, más adelante haremos un capítulo solo de Shever. Ahora bien, este ideal está ligado a lo que se desarrollará en el Estadio del Espejo, lo cual abordaremos a continuación. Para que la bola de carne no confunda su cuerpo como parte de la madre o al de la madre como parte del suyo, debe haber una función paterna que delimite entre ambos, que prohíba esta confusión. Por eso Lacan plantea que la madre no debe reintegrar su producto, limitación que la función paterna debe dejar muy en claro, y que, sin ayuda de la función materna, no se podría cumplir. En este juego se pone en movimiento la formación del yo, pero no se forma por arte de magia, tiene que haber una intervención con un otro, pues nos formamos al ser atravesados por el lenguaje, y esto, a su vez, implica un anudamiento de registros, pues dentro del esquema se habla del ideal del yo y el yo ideal, sin descartar el cuerpo. A final de cuentas, el bebé se verá en el espejo como le ve ese otro, aquel que le mirará con amor, odio o indiferencia, entre muchos otros tipos de mirada, y que a la hora de apalabrar lo que ve, le diga palabras de amor, odio o indiferencia. Así, en la primera identificación imaginaria, cuando se ve en el espejo y se dé cuenta que aquel que le ve de frente es él, se irá constituyendo el yo, y es la matriz del yo ideal que habías mencionado. Este último es inalcanzable para el sujeto a devenir y brindará movimiento de deseo. Pero esto que estamos diciendo es de una manera muy simple, pues si queremos hablar y tratar de explicar el esquema del espejo de Lacan nos tomaría otro capítulo, o más, así que retomemos el dibujo seleccionado. Claro, primero habrá que dejar en claro que el dibujo representa una metáfora sobre el estadio del espejo, pues es una imagen reflejada. Las gemelas son como un espejo móvil, de alguna manera se constituyen entre ellas. En la película hablan a la par, como si fueran una, lo cual me resulta peculiar. Como se vio brevemente en la explicación del estadio, nos conformamos por un otro y hay un ideal implantado. ¿Qué ideal se puso en juego a la hora de la constitución del yo de las hermanas? Pues hay una dilución en la unidad. ¿Habrá singularidad en esa diada? También podemos tomar en cuenta que Danny es quien las ve, así como él con Tony podría entenderlas como su dualidad, ellos niños y ellas niñas, ellas muertas y él vivo, ellas intentando jugar y él intentando sobrevivir a la violencia paternal. Para intentar elaborar tu pregunta, si entre Danny y Tony hay alguna clase de singularidad, supongo que en las hermanas también, pero el límite entre ambos cuerpos es difuso. Danny todavía logra separar a Tony a su dedo. Quizá algo a puntuar será que los cuerpos de las gemelas están separados, mientras que Tony es el dedo, una parte de él, aunque Danny habla de Tony como alguien ajeno, mientras que las gemelas no hacen esa distinción. Para cerrar, sería bueno relacionar los tres conceptos que mencionabas al principio con lo que hemos hablado hoy. Empecemos por la sublimación. Claro, la sublimación, en pocas palabras, es una desviación de una pulsión redirigida a algo socialmente aceptable. Tal es el caso del dibujo. La creación de una obra de arte implica un proceso de sublimación, pero también aplica a la creación de las películas en las que nos basamos. Y será puntual preguntar, en un film tan quizá violento, quizá gráfico, ¿qué es lo que se está sublimando? Bien sabemos que solo el director de la película, en un proceso de análisis, podría hablarnos de su proceso de sublimación. ¿Qué hay de desplazamiento? Pues esto va en función del dibujo. La cabeza de calabaza corresponde a Sam, no a las gemelas, lo cual va de la mano con la condensación. Lo peculiar de estos dos mecanismos es que se hacen presentes sobre todo en el sueño, como cuando sueñas con alguien familiar, con ropa de tu abuelo o abuela y la voz de un tío. En este caso es la mezcla de conceptos que dan origen al dibujo.
¿Y realmente es condensación y desplazamiento cuando al hacer el dibujo no estabas dormido? ¿Aún cuenta como un proceso inconsciente? Quizá contestar eso sea un poco complicado porque habría que pensar que está el proceso primario y el proceso secundario a partir de lo que plantea Freud. En el proceso, si no mal recuerdo, es el primario, igual me podrás corregir un poco más adelante en caso de que me equivoque. Es todo esto inconsciente que queda atrapado por la mente, si lo quieres ver así, aunque uno no se dé cuenta, como cuando vas caminando por la calle y tu inconsciente va recopilando datos de todo alrededor. Entonces, para esta creación de la obra es un buen ejemplo decir que estaban todos los elementos necesarios para formarla, pero quizás no estaban pensados, o por lo menos, bueno, siendo yo quien dibujó esta cuestión, todos los elementos de pronto hicieron clic y pude dibujarlo, pero no lo tenía presente hasta tiempo después que empecé a entender qué eran los elementos que se estaban jugando en la composición de dicha obra. Y justo es las hermanas Greedy, la cabeza de Sam y el esquema del espejo de Lacan que está de fondo. Y pues bueno, es un poco complicado como resumir lo que hemos hablado, porque a final de cuentas esto recae incluso en la compulsión a la repetición con respecto a la película del Resplandor, por el historial que acarrean las hermanas Greedy, por la forma en que murieron, por lo que representa Sam con respecto a la ley y al padre de la horda, y la cuestión justo de el estadio del espejo de Lacan que ya abordamos. Entonces, de alguna forma podemos decir que el arte sirve para hacer o que el inconsciente surja de una manera en la que puede ser elaborado. Tal vez no se sabe como tal qué es lo que está surgiendo del inconsciente, pero es una forma de creación que ayuda a procesar eso que se vive. Sí, y de hecho puedes apelar, o para completar o sustentar la idea, sería bueno verlo desde 3 ensayos de teorías, psicopatología de la vida cotidiana, en el capítulo 7, si no mal recuerdo, en el apartado El inconsciente es determinista. Y entonces el arte, por más que pueda llegar a ser pensado, se puede ver como un proceso de asociación libre en donde los elementos se van formando conforme uno va estructurando esa obra o esa pieza o esa producción artística. Y entonces podríamos ligar eso al texto de Freud de El literato y el escritor, no me acuerdo exactamente cómo se llama en este momento, en donde justo plantea esta cuestión de la creación artística como una expresión del inconsciente. Y yendo un poco a lo que sería Lacan, entonces podemos verlo como desde el deseo y el goce, siendo el goce eso que se queda sin apalabrar o sin elaborar, y cuando pasa a ser creado, ya sea por escritos, poemas, dibujos, pinturas, incluso la danza o la actuación, entonces hay algo de deseo. No sé qué opinas. O sea, sí, pero bueno, si ya lo estamos aterrizando en Lacan, quizás yo lo llevaría a esta cuestión de las posiciones, en donde hay masculino y femenino y activo y pasivo, y cómo es que el proceso femenino implica la creación, pero no puedo sustentarlo teóricamente porque no recuerdo el texto en el cual se plantea. Y en esta cuestión de deseo y goce es un poco complicado entenderlo como goce, o por lo menos para mí. Como deseo sí, entendiendo las estructuras que son neurosis, psicosis y perversión. Ay Dios, perdón. Y justo esta cuestión en la que la neurosis implica un vacío o una falta, y el deseo es aquello que moviliza o se moviliza a partir de esta falta. Entonces, entendiendo el arte como una producción, se entiende que es un intento de satisfacer esa falta o aquello que está movilizando, pero como sabemos, eso siempre se está desplazando porque es el objeto A. En caso de que me equivoque, me pueden corregir. Y como siempre se está desplazando, nunca se puede llenar, y eso es algo que es diferente en la psicosis, porque en la psicosis no hay una falta, por el contrario está como un taponamiento de dicha falta.
Y ahí es en donde creo yo que podría ponerse en juego una especie de goce, pero es complicado hablar de un goce en la psicosis, en la producción artística, pero no lo puedo descartar completamente porque está esta Pizarnik que estuvo internada en un psiquiátrico o en un manicomio, no me acuerdo cuál de los dos o qué denominación tenía en aquel entonces, y fue cuando hizo un libro de poesía. Y bueno, por lo que tengo entendido, pese a que la palabra era literal o la letra era tal cual, es una producción y de alguna manera es poner el inconsciente en una perspectiva diferente porque no es solo un vertido a lo bestia. Yo lo entiendo como que el goce sería que no saliera. Es algo que se queda guardado. Y entonces cuando hay una creación o hay una producción, el hecho de que sea palabre, aunque no sea como tal con palabras, sino a través del dibujo, por ejemplo, implica que hay una transformación del goce al deseo. Porque se intenta elaborar, porque ya no se queda con eso del otro que estuvo invadiendo. Ok, pero aquí la cuestión sería cómo estás entendiendo o cómo se está definiendo goce. Quizá por cuestiones de tiempo sería bueno dejar ese tema en otro encuentro o para otro encuentro. Mientras, muchísimas gracias por la invitación. Me gusta mucho estar hablando, debatiendo y siguiendo la elaboración de las ideas. Por el contrario, gracias por aceptar la invitación y pues espero que esto sea un poco más frecuente para poder mantener justo un diálogo y un debate. Y efectivamente, por cuestiones de tiempo, quizás sea puntual dejar esto aquí, pero regresaremos con una entrega con respecto a el goce, cómo se define, cómo se entiende, desde quién y pues qué se puede hacer con ese goce. Muchas gracias por escucharnos y pues hasta la próxima.